¿Qué pasa con los pacientes que tienen ya una determinada patología, llámese diabetes, hipertensión? ¿Cómo manejamos la alimentación desde casa? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es la patología de base que tenemos. Como digo siempre y vuelvo a repetir, siempre tiene que estar prescrito por un profesional, donde uno lo que hace es evalúa las condiciones que tiene ese paciente y en base a eso uno lo puede ayudar a tener una alimentación acorde. En el caso de un paciente hipertenso, lo que se recomienda obviamente es la reducción del consumo de sodio. En algunos casos se disminuye la cantidad y en otros casos directamente se elimina. Depende del grado de hipertensión y de riesgo que pueda llegar a tener ese paciente, ¿sí? Entonces lo que hacemos es brindarles herramientas a ese paciente para que desde su casa pueda suplantar a esa sal, ¿sí? Para que desde la cocina, digamos, pueda seguir comiendo de la misma manera sin dejar de alimentarse en forma saludable. ¿La sal marina funciona, no funciona? La sal marina es como todo producto, o sea, si yo me excedo en la cantidad es como si estaría consumiendo sodio, digamos, cloruro de sodio, el común, ¿sí? La idea es reducir el consumo, tener un consumo pero que sea en forma medida. ¿Cuál es la diferencia con la sal de mesa, la sal común? Son las propiedades que tiene, que por lo general tienen un poquito más de propiedades y de vitaminas y minerales que la sal común, pero en sí, en función, o sea, la sal marina, si uno se excede, es lo mismo que consumir la sal de mesa. Y el tipo de agua que vemos que muchos envases dicen reducida en sodio, ¿también es importante tener en cuenta? Sí, eso es muy importante. Hay muchas marcas de aguas comerciales que tienen un alto contenido en sodio y obviamente la gente lo desconoce. Entonces, lo que uno hace cuando trabaja con pacientes hipertensos es brindarle una lista de marcas comerciales para que a la hora de tener que elegir, ellos sepan cuáles son las marcas que tienen menor contenido en sodio. Y con respecto a los condimentos que se pueden utilizar en la cocina. En eso hacemos mucho hincapié, ¿por qué? Porque por lo general un paciente que está acostumbrado a consumir, por ejemplo, una carne con sal, o sea, poniéndole excesiva cantidad de sal, cuando lo deja de hacer, por lo general, ¿qué pasa? Pierde el apetito porque no le gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos más hincapié en el uso de diferentes condimentos, sacando lo que sea la sal y reemplazándolo por cualquier otro, para que ese alimento tenga sabor y ese paciente lo pueda consumir tranquilamente. La sal, ¿es lo mismo ponerla antes de cocinar cualquier elemento o si se la agregamos después ya no es nociva? En realidad, o sea, la idea es, como por lo general lo que se recomienda es, ¿viste el blister de aspirina? Bueno, eso es lo que se recomienda por día de sal. O sea, que estamos consumiendo muchísimo más. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el paciente coloque la sal después de haberlo cocinado. ¿Por qué? Porque si uno lo agrega en el momento que lo está cocinando o antes de cocinarlo, ¿qué pasa? Con la pérdida de jugos de ese, por ejemplo, de esa carne o demás, se va a perder un poco. Entonces, cuando terminamos de cocinar, el sabor no va a ser el mismo, así yo, una vez finalizado el producto, le agrego sal por encima. Con respecto a la diabetes. Bien, la diabetes es lo mismo. Es más, tendríamos que prestar un poquito más atención al tema de la diabetes. Depende qué tipo de diabetes sea, si es una diabetes tipo 1, si es una diabetes tipo 2, requieren diferentes tipos de recomendaciones. Siempre bajo la supervisión de un profesional, ¿por qué? Porque hay que hacer un plan que sea personalizado para cada paciente. El tema del arroz, que hay todo un mito del arroz, de la papa, de todo lo que sea dulce. Hay pacientes que pueden consumir en unas porciones moderadas, hay pacientes que necesitan porciones mucho más pequeñas y hay pacientes que no tienen tanta restricción. Siempre y cuando esté bien elaborado ese plan y lo estemos controlando siempre, no hay ningún tipo de problema de consumir cualquier tipo de producto. Y con el respecto a la fruta, que también hay algunas que prácticamente están como prohibidas. Uno piensa uvas, muchas veces higo. ¿Esas frutas se pueden o no se pueden con la diabetes? Sí, hay todo un mito también con eso. Antes era como, estaba todo demonizado lo que es el hidrato de carbono para el diabético. Hoy en día hay un montón de estudios y en la práctica lo veo que eso depende mucho del organismo de cada individuo. Hay pacientes que a lo mejor con la banana reaccionan y también hay que ver, digamos, esa banana cómo está, si está madura, si está, o sea, viendo siempre ese tipo de cosas y en forma particular, no hay ningún tipo de problema, pero siempre, como repito, tiene que estar bajo la supervisión de alguien que le haga un control exhaustivo y que de cada alimento uno pueda determinar si ese paciente cuánto puede comer y con qué periodicidad. Cuando quizás este tipo de pacientes que tienen una patología diferencial están obviamente en un núcleo familiar, ¿es posible hacer este tipo de comida para todos y que sea saludable
como para que no haya tantas diferencias? En realidad, el diabético, el hipertenso, el paciente que tiene colesterol, o sea, lo que se recomienda es una alimentación saludable. Lo puede comer toda la familia. ¿Por qué? Como hablamos, por ejemplo, recién en el caso de la diabetes. No pasa nada si un paciente diabético come algo con hidrato de carbono. La idea también es en la forma en la cual se cocina. No es lo mismo comerse un fideo blanco con crema, con aceite, que hacerlo, por ejemplo, con vegetales, ¿sí? Siempre que ese hidrato de carbono esté acompañado con fibras, ¿sí? Que elijamos todos aquellos productos que tengan mayor contenido de fibra, no hay ningún problema que ese paciente lo pueda consumir.